Hoy estamos conociendo de una enfermedad que los pacientes suelen consultar al especialista por un dolor de larga evolución, que inicialmente es regional y que con el tiempo se va generalizando. Sus síntomas se acumulan progresivamente en el tiempo sin que exista un evento desencadenante. No se vaya, hoy en Saludarte estamos hablando de la fibromialgia. Se puede vivir normal con dolores, lo que hay es que buscar siempre algo que te dé un aliento de vida, que te ayude a seguir adelante. Doctor, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por la presencia de dolor, es lo más importante. Afecta el sistema osteomioarticular, el aparato musculoesquelético del organismo. Y lo más interesante es que los pacientes que la padecen cuando se estudian no se encuentra una lesión orgánica evidente en ellos. Esto define la enfermedad, la presencia del dolor, asociada además a un síndrome conocido como síndrome de fatiga crónica y a trastornos del sueño. La definen como tal. Sin embargo, es importante decir que la fibromialgia fue reconocida como enfermedad en 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Eso es prácticamente ayer. Lo cual quiere decir que a través del tiempo fue una enfermedad con difícil diagnóstico. Incluso muchas veces no se reconocían bien los síntomas y signos de la misma. Y como dije anteriormente, el sello que la caracteriza es la presencia de dolor, un dolor generalizado y también en puntos específicos de nuestro cuerpo. Magali, en su caso, ¿cómo comenzaron las primeras manifestaciones de la fibromialgia? En el 2005, por primera vez voy a la consulta del doctor Javier, porque yo siempre tenía mucho dolor de cabeza y me dolía mucho así la parte de los hombros, y me hicieron un TAC, y a partir del TAC me detectaron que tenía hernia en la cervical, y a partir de ahí empezaron a aparecer dolores en los hombros, a media espalda, a veces en el pecho, por aquí por los brazos, las piernas. Se me empezaron a entumecer las manos y los pies, y entonces a partir de ahí el doctor me fue siguiendo, me fue llevando con tratamiento hasta que se diagnostica que tengo esa enfermedad, la fibromialgia. Fibromialgia deriva del latín y del griego. Fibro del latín, fibra. Mio del griego, músculo. Y algia, dolor del griego. Por tanto, define la palabra fibromialgia, dolor en las fibras y en el músculo. Lo cierto es que comienza entre los 20 y los 50, 60 años de edad. Y esto es muy interesante porque el paciente comienza a sentir dolor en diferentes regiones del cuerpo, sobre todo en la región cervical, en la región lumbosacra, en el tórax, en la región de los muslos, en los miembros inferiores y en puntos específicos de nuestra economía. Ese dolor es muy intenso y por supuesto preocupa al paciente. El paciente acude al facultativo, se le hacen estudios pero no se encuentra lesión orgánica alguna y esto hace a veces dudar de la enfermedad. Sin embargo, esta existe. También se asocia al paciente la fatiga crónica, se cansa con facilidad, se agota al menor esfuerzo físico que hace. Esto cursa también con trastornos del sueño. El paciente no tiene un ritmo sueño-vigilia adecuado y esto lo fatiga aún más. Es interesante el hecho también de que se asocia con depresión y con ansiedad, trastornos de la esfera psiquiátrica, lo que hizo confundir muchas veces esta enfermedad y tratarla desde la esfera solamente psicológica o psiquiátrica, cuando realmente hoy sabemos con seguridad que tiene una base orgánica en nuestro sistema nervioso. Tanto es así que la enfermedad fue tratada en un principio por la especialidad de reumatología, posteriormente inmunología, hasta que hoy nos dimos cuenta que la neurología está presente en todo y que tiene una relación directa con la misma. ¿Esta enfermedad es más frecuente en hombres o en mujeres? Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Se dice que la relación es 10:1. Por cada 10 mujeres que la padece un hombre. Y del 2 al 5% de la población mundial padece de fibromialgia primaria. Nada despreciable. Como él explica en las consultas, que te puede dar una depresión, te puede dar ansiedad, puedes tener días que estás muy animada y haces muchas cosas, pero otros días estás como que cansada, agotada, que necesitas acostarte, hacer reposo. Imagino que has transitado por la vida siendo un poco incomprendida con todos los dolores de esta enfermedad. A ver, sí, a veces quejarse de que uno tiene dolor, pues es incómodo para la familia. A mí no me gusta estarme quejando.
Entonces, como no me gusta estarme quejando, no digo que tengo dolor. El dolor lo paso sola, como yo digo, y a veces ya cuando es muy extremo así, digo, ay, échame un poquito de pomada en la espalda. Y sí, muchas veces tienes que quedarte en silencio, callada, porque no te puedes estar quejando tanto de dolores, porque no te van a comprender, te van a decir, tú siempre te estás quejando. ¿Cómo se clasifica esta enfermedad, la fibromialgia? La primera clasificación de esta enfermedad, que aún perdura, fue hecha en el año 1990 por la Sociedad Norteamericana de Reumatología y se clasifica en fibromialgia leve, moderada y severa. Pero también existe una clasificación muy interesante de acuerdo al dolor. Primero, la presencia de dolor. En segundo lugar, que el dolor está en ambos hemicuerpos, derecho o izquierdo, y tanto en la porción cefálica como caudal, por encima de la cintura y por debajo. Hay puntos dolorosos. Se clasifican 18 puntos dolorosos y para el diagnóstico de la misma tienen que existir al menos 11 puntos con dolor para decir que estamos frente a una fibromialgia primaria. Este dolor es un dolor crónico, tiene que persistir por más de 3 meses en el paciente y asociarse, como dije anteriormente, a esta fatiga crónica. ¿La fibromialgia se puede confundir con otras enfermedades? Precisamente estas manifestaciones clínicas la pueden confundir con otras enfermedades neurológicas, como por ejemplo con cuadros miopáticos, con miopatías que cursan con dolor, enfermedades del músculo, enfermedades de los nervios periféricos, de las raíces y de los plexos nerviosos. Se puede confundir perfectamente, por eso hay que estudiar al paciente en detalle, escucharlo, es importante la anamnesis, escuchar este tipo de dolor que presenta, los lugares donde tiene dolor, como dije anteriormente, los puntos dolorosos de la economía. Y, por supuesto, hacer complementarios, pruebas complementarias que permitan excluir otras enfermedades. Como dije anteriormente, en esta enfermedad no se demuestra un daño orgánico evidente. Y esto es muy interesante. En otras enfermedades sí, pero en esta no. Por eso ha sido tan difícil a lo largo de la historia poderla clasificar. Se quedaba la fibromialgia como un saco final, como un diagnóstico por exclusión. Hoy se sabe que no, que tiene personalidad propia y que como tal es una entidad dentro de la medicina. También es muy importante decir que hoy sabemos en esta enfermedad que el trastorno es neurológico, con afectación tanto al sistema nervioso central como periférico. Sabemos que la dificultad está en los neurotransmisores del sistema nervioso y también en trastornos hormonales. De ahí que la enfermedad curse precisamente con estas manifestaciones. El paciente siente diferente, codifica de forma diferente el dolor, pero hoy sabemos que el trastorno es neurológico, que hay dificultades en los neurotransmisores, con la serotonina, con la dopamina. En la evolución de este padecimiento, el dolor excesivo llega a producirse ante estímulos que habitualmente no deben provocar dolor, como un abrazo, tomarse la tensión arterial o ante cualquier roce corporal. Aparecen los dolores en cualquier parte y lo más molesto, un ejemplo, son las entumiciones, cuando se te entumecen las manos o los pies, que es más incómodo, pero por lo demás se va sobrellevando y uno se va adaptando a vivir con un dolor. Y eso por lo menos es la alternativa que uno tiene que buscar ante una enfermedad que no tiene cura y que uno tiene que seguir viviendo. Ahora uno tiene más conocimiento acerca de la enfermedad y sabe cómo puedes actuar. El mismo neurólogo dice, bueno, tienes una fibromialgia incipiente. Entonces ya uno le pregunta, ¿pero por qué? ¿Y qué cosa? Esos dolores que tú te sentías, es la fibromialgia. Entonces, bueno, así va diciendo él por dónde debe ir uno en la vida. A veces dicen, no puedes hacer todo lo que tú quieras, sino tienes que hacerlo todo con medida, porque te puedes sentir mal o algo que estés haciendo de esfuerzo físico, pues entonces te puede dañar más. Entonces hay que ir combinando las actividades físicas que uno haga. Yo, un ejemplo, hago cosas manuales, de manualidades, y a veces hay que hacer cosas que llevan más esfuerzo, pues entonces tengo que repartir la actividad, no toda de un momento, porque a veces quiero hacer mucho, pero ya me agoto y después entonces tengo que dejar lo que estoy haciendo, parar hasta que me vuelva otra vez a recuperar, y eso es propio de la enfermedad también. Todo va encaminado a tratar de aliviar el dolor del paciente, terapias conductuales y terapias, en este caso, analgésicas para el dolor. Han surgido medicamentos, sobre todo los antidepresivos, particularmente los antidepresivos tricíclicos, dentro de ellas la estrella, la mitriptilina,
con un efecto, en este caso, antidepresivo y un efecto analgésico potente que alivia mucho el dolor en estos pacientes. Han surgido también los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos más específicos que también han logrado un éxito bastante notable en el tratamiento del dolor. Se asocian a estos nuevos antiepilépticos que han venido a ser también un bálsamo para aliviar el dolor de estos pacientes, como por ejemplo la gabapentina, la pregabalina. Estos antiepilépticos que surgieron como antiepilépticos nos hemos dado cuenta que su efecto analgésico es mucho mayor. Es importante también la presencia del psicólogo, el psiquiatra por la presencia de depresión, de ansiedad, el reumatólogo que también nos ayuda, el inmunólogo, el neurólogo y por supuesto la atención primaria, el médico de familia, quien es que va a estar en contacto directo todo el tiempo con este paciente. Un paciente que va a quejar dolor, un paciente que además va a ser un dolor crónico asociado a una fatiga crónica. Debo decir también que los cambios de temperatura extremo, el frío extremo y el calor extremo exacerba el dolor en estos pacientes. Aumenta en este caso la conducción dolorosa y la codificación como tal de dolor. Es interesante decir que a veces estos pacientes una simple presión en determinados puntos, una simple compresión es suficiente para desencadenar un dolor excesivo. Y es cierto que lo sienta así. Que el dolor no te venza, que no caigas en la depresión, que la ansiedad tampoco te vaya a afectar, sino es tratar de uno mantener su autoestima elevada y que uno pueda sentirse lo mejor posible, aunque uno esté lleno de dolores, pero uno tiene que seguir adelante, porque la vida continúa y uno tiene que vivir con calidad de vida que se la proporciona uno mismo. Doctor, ¿tiene cura esta enfermedad? De momento no tenemos la cura, seguimos investigando, pero hemos logrado aliviarla. Qué bueno que ya la reconocemos como una enfermedad desde hace apenas 32 años, que la reconocemos, 1992. Qué bueno que tenemos antidepresivos, tenemos analgésicos que permiten ayudar a estos pacientes. Y en un futuro podremos determinar cuál es el verdadero trastorno, que al parecer es multifactorial. Debo decir también que hay familias con tendencia a padecer fibromialgia, 8 veces más frecuente que en otras familias, es decir, un componente genético, que al parecer la genética está presente en todo, por supuesto, y también en esta enfermedad. Pero cada día conocemos más. Hoy no tenemos la cura, pero sí podemos aliviar. Y aliviar el dolor es una de las misiones fundamentales de todo galeno. Sin dudas, el enfoque neurológico de la fibromialgia es integral y busca entender las complejas interacciones entre el dolor, la fatiga y los aspectos emocionales. Un manejo multidisciplinario que incluya neurología, reumatología y salud mental es fundamental para entender este complejo padecimiento de una manera efectiva. Si sospechas que padeces de fibromialgia, consulta a un especialista que pueda ofrecerte un diagnóstico y tratamiento adecuados. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.